Buenas tardes para todos, para los compañeros y para el profe. El día de hoy vamos a explicar el tema de la ansiedad, la actividad número 2. Entonces, este grupo está conformado por Daniela Arias, Lady Castañeda, Andrés Mondragón y quienes hablan Ángel Rute. Vamos a comenzar por la densidad. Vamos a entrar acá al tema de introducción. Acá lo que vamos a hacer es mirar la densidad de cada material. Por ejemplo, acá tenemos un listado de materiales. En este caso elegimos la madera, la cual tiene un peso de 2 kilogramos, ¿sí? Cuando la incorporamos al agua, pues la densidad va a aumentar del agua, ¿sí? Ahí podemos ver cómo el agua sube de nivel, ¿verdad? Sí. Acá en este recuadrito podemos observar el peso, que es de 2 kilogramos, y el volumen, que es de 5 litros, para una densidad de 0,4 kilogramos por litro. Este material flota en el agua, ya que su densidad es menor al del agua. Recordemos que la densidad del agua es de 1. En este caso tenemos una densidad de 0,4, entonces este material flota en el agua. Si cambiamos de material, digamos por el ladrillo, lo sacamos del agua, porfa. Vemos que su peso en kilogramos es de 10, ¿verdad? Y si lo metemos al agua, se va a ir al fondo, ¿cierto? Porque su densidad es mayor. Su densidad es de 2, mientras que la del agua es de 1. Entonces, este material se va a hundir, se va a ir al fondo. A continuación, pues mis compañeros van a explicar otro material para dar más claridad. Sigue Andrés, por favor. Bueno, muchas gracias por la reunión. Bueno, en este caso escogeremos el material Unicel, dado que el profe en la clase pasada nos explicaba que era un material muy ligero, bastante ligero. En este caso, para que no se esté relacionado con esto, es el icopor, básicamente, que lo podemos encontrar en distintas elementos. Bueno, aquí podemos ver que es su densidad de 0,75. Lo podemos agregar al agua. Podemos ver que por lo mismo denso, por lo mismo ligero, su diferencia en el agua no es mucho. Dado que nos da el mismo volumen, la misma densidad de 0,75. Y intentémoslo hundir, Dani, por favor. El cual ahí flota. Ok, perfecto. Por lo mismo ligero, flota libremente y a la superficie llega con bastante facilidad. Bueno, ahora revisaremos el aluminio. El aluminio dice que tiene un peso de 13,50 y que tiene una densidad de 2,60. En este caso, como pues la densidad es mayor que la del agua de este material, pues ya sabemos que se va a hundir. Esto, el tema de la densidad, pues también nos explicaban que es independiente del tema del volumen del material. Lo que siempre va a interesar es como la densidad que tenga, lo que pues esta no va a cambiar independientemente de la masa o el volumen. Perfecto. Ok, podemos escoger el hielo. El hielo no alcanza a ser mayor que la densidad del agua, sin embargo queda como a la mitad entre pues el agua, no se hunde completamente. En este caso la masa. Bueno, ahora pasaremos al módulo de comparar.
Acá en este caso vamos a comparar dos materiales, a ver qué resultado nos va a dar. Entonces comparemos el material A Y el B, ya y el que se B, fue ahí. ya que Y se el fue. B. Entonces podemos observar que el A tiene una masa de 5 kilogramos, ¿verdad? Y el B también tiene una masa de 5 kilogramos. Pero ¿por Sí. qué el B sí flota y el A no flota? ¿Cierto? Nos podemos preguntar. Entonces, Sí, esto es gracias al volumen que tiene el material y el material. Si sacamos el A del agua, podemos ver que la masa es de 5 kilogramos ujú, y sigue flotando en el agua. Si digamos agregamos acá el C, se va a ir al fondo, porque su densidad es mayor que 1, que es mayor que el agua. Esta es la comparación entre estos dos materiales. Bueno, ahora pasaremos al módulo de misterio. Entonces acá en el módulo de misterio contamos con unos materiales y tenemos una tabla de densidades. Aquí el ejercicio lo que nos remite a realizar es adivinar el material que estamos introduciendo directamente al agua. Entonces vamos a pesar el material, en este caso este pesa 0,40 kilogramos, lo ingresamos al agua y acá podemos en el agua podemos ver la diferencia, ya que nos da 100,40 litros. Y en este caso ya podríamos deducir, haciendo ya como tal la diferencia, que este material sería la madera. Podríamos escoger el 1D. El 1D nos indica que el peso es de 5,0 y al introducirlo, pues se va hasta el fondo. Que podemos decir que dividiendo pues su masa, pues saca el agua. Ok. Listo. Ahora pasaremos al otro módulo, el de los estados de la materia. Bueno, aquí en este ejemplo podemos ver el recipiente. Tenemos en el estado sólido. Dani, subámosle el calor a ver, para ver qué reacción tiene. Pues aquí podemos ver su temperatura, cómo va subiendo, y pues aquí las moléculas en este caso de neón, van como revoloteando en todo el recipiente. Acá podemos ver que tiene una buena resistencia. Y acá pues si podemos, bajamos su temperatura, vemos cómo las moléculas empiezan como a frenar su movimiento. Igualmente pues aquí podemos ver sobre el termómetro va bajando su temperatura y las moléculas también. Aquí hasta estar completamente estática. Si quieres pasemos al ejemplo del argón, ¿puede ser? Y subámosle la temperatura. Bueno, acá podemos ver nuevamente cómo las partículas empiezan a moverse en todo el recipiente. Igualmente tiene una buena resistencia al calor. Aquí podemos ver cómo va subiendo la temperatura. Podemos ir subiendo, subiendo y las partículas se van a mover obviamente pues más rápido, más rápido, más rápido. Aquí podemos ver la temperatura, está sobre los 300 y lo mismo las partículas van revoloteando en todo el recipiente de una manera rápida, rápida, rápida. ¿Vale? Y aquí, bajando su temperatura, podemos ver cómo van frenando su movimiento y su fricción.
hasta quedar completamente estática. Acá en el termómetro podemos ver cómo va frenando el movimiento hasta los 105, sobre los 100, 105. Sí, igual pasa con todos los estados, ¿no? Si tenemos el estado líquido, el estado gaseoso y el estado sólido. Al aplicarle temperatura, sus partículas se dispersan. Entre más temperatura, se dispersan mucho más. Y si le bajamos la temperatura hasta convertirlo en hielo, pues ellas se van compactando, ¿cierto? Van Sí, perdiendo sus su partículas desplazamiento. van frenando su desplazamiento y sí, van frenando su movimiento. Entonces Ok. pasemos al otro módulo. Acá en esto ya tenemos más elementos en este módulo, donde vamos a cambiar de estados de la materia. Acá tenemos varios elementos como el neón, el argón, el oxígeno y el agua. Entonces vamos a hacer la prueba con el oxígeno. Acá tenemos nuestras partículas de oxígeno. Vamos a incorporarle temperatura. Vemos que cuando le aplicamos temperatura, nuestras partículas se empiezan a dispersar, ¿verdad? Y empiezan a moverse Sí. por todo el recipiente. Pero ¿qué pasa si le ponemos... bueno, acá también podemos observar que si le ponemos temperatura, su presión también va aumentando, ¿verdad? Ya va aumentando a 3. ¿Sí? Entre más temperatura, más presión. Si le damos presión con esta bombita que tenemos, también le podemos dar más presión. Sí, ahí es Correcto, como ahí va más. aumentando la presión, ¿Verdad? aumenta la presión. Aumenta la presión y al mismo tiempo también aumenta la temperatura, porque todas sus Aumenta la partículas temperatura. van teniendo fricción. Y si bajamos la tapa, ¿qué pasaría si bajamos la tapa? Le damos No, va mucha más aumentando la presión. presión. Va aumentando Entonces, la presión y pues obviamente sí, la temperatura. aumenta presión, aumenta temperatura hasta que llega a un punto en que ya Se explota. no soporta más temperatura. ¿Y qué pasa? Ni Explota temperatura ni el presión. recipiente. Explota el recipiente. Muy bien. De la misma manera pasa con el agua. Entonces, en este ejemplo podemos, subámosle la temperatura. Aquí las partículas se pueden ver cómo van aumentando su movimiento. Igual acá se le puede ir agregando un poco más de presión. Eso. Más presión. Aquí podemos ver cómo va aumentando. Y lo mismo su temperatura. Perfecto. De igual manera, pues aquí en el ejemplo podemos ver cómo vamos aumentando la presión metiendo como la mano y este es el resultado. Sí, como Una explosión. comprimiendo las partículas. Y pues igual acá nos muestra como el diagrama dependiendo ya de cada sustancia o elemento, hasta donde puede llegar como el punto como Crítico. de crítico, sí. Que puede como tolerar cada elemento pues, antes de que Sí, explote como la... su tolerancia. Ujú. Algo interesante que podemos ver, lo pones de nuevo, por favor. Ponlo en ceros. Acá en reiniciar. Refrescar. Ahí Eso. eso. Podemos ver que tenemos las partículas en estado sólido, ¿cierto? Y no tenemos Sí. presión. Hay algo interesante que al bajar la tapa, si bajamos la tapa, empieza
a haber presión y se empiezan a dispersar las partículas. ¿Sí ven? Algo interesante, que empieza a haber presión y empieza a haber temperatura. A mayor presión, mayor temperatura, hasta que llega al punto Es correcto. crítico en que explota el recipiente. Bueno, aquí lo curioso es que si la temperatura no varía y solo cuando se baja la tapa solo se agrega presión. Sí. Bueno, pues esto es como la definición de, bueno, los dos simuladores entre densidad y estados de la materia, las fases. Eso sería todo por este video. Gracias.